puestos a todo para salvarlo. Bueno, vamos a conversar de esto con nuestro siguiente invitado. Saludamos a esta hora de la mañana al médico internista de nuestra casa de estudios, magíster en salud pública, Juan Carlos Said, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá como siempre. Muchas gracias, doctor. Queríamos conversar con usted a propósito de una columna que usted publicó en la cual se refiere precisamente a todo este debate, ¿no? A partir de este fallo de la Corte Suprema y de cómo, más allá de incluso un eventual rescate económico a estas empresas, su quiebra es algo prácticamente inevitable. Si nos puede contar más detalles de esa hipótesis y en qué la sustenta también. A ver, creo que el punto que quise mostrar en la columna es uno, es decir, que aunque a las ISAPRES no les hicieran este ajuste de los planes a la baja, se les diera todo el dinero necesario para superar esta crisis, el sistema es estructuralmente inviable y está destinado a quebrar. ¿Por qué? Porque efectivamente tiene mecanismos internos que lo hacen inviable. Entre ellos, por ejemplo, es un sistema que no tiene ningún mecanismo de control de costos, es decir, por ejemplo, las ISAPRES carecen de un sistema de atención primaria, un sistema que, por ejemplo, permita hacer un uso racional de las consultas por su especialista. En el sistema ISAPRES, una persona, por ejemplo, puede ir 5 o 6 veces a un gastroenterólogo, 6 veces a un neurólogo, aunque no haya ninguna indicación de eso. Tampoco tienen mecanismos de pago, por ejemplo, que paguen por solución de problemas y no solo por las prestaciones. Ejemplo, una persona se puede hacer, no sé, 5 escáneres y todos se pagan, independiente, por ejemplo, de que no necesariamente sea lo que esté indicado. Son mecanismos que en salud pública se llaman inflacionarios, es decir, que incentivan las prestaciones y no necesariamente mejoran la calidad de la atención. Generan algo que se llama en medicina muchas veces gasto, por así decirlo, basura, que es un gasto que son más exámenes, más prestaciones, pero que no necesariamente mejora globalmente la calidad de la atención, haciéndola no solo más oportuna, sino más efectiva, más costo efectiva. Y por otro lado, el otro problema de las ISAPRES, aparte de sus mecanismos internos de pago que la hacen muy ineficiente, tienen un tema estructural con el sistema de licencias, que ese es el otro tema que, producto de la crisis de salud mental, producto de la pandemia, las licencias aumentaron, especialmente las licencias de salud mental. Entonces, esos dos problemas son bastante estructurales de la ISAPRES y no se resuelven simplemente solucionando un tema del fallo. Yo creo que justamente ese ha sido el problema que hemos tenido ahora, que todo el foco ha estado en ver, bueno, cómo salimos de la coyuntura del fallo en vez de decir cómo hacemos para crear un sistema de salud que le sirva a todos los chilenos. Doctor, buenos días. Buenos días. Efectivamente, cuando uno piensa en cómo hacemos para crear un sistema de salud que le sirva a todos los chilenos, hay sectores muy renuentes justamente a aceptar que las ISAPRES no son viables y por otro lado, cuando se piensa en el proyecto que presentó el gobierno, tampoco apunta a resolver el problema de fondo. Mientras tanto, porque efectivamente abordar el tema que crea un nuevo sistema de salud puede tomar tiempo. Entre tanto, ¿qué se puede hacer respecto al problema coyuntural? Primero decir que esta crisis es una crisis del sistema político. Acá estamos hablando de que propuestas para reformar el sistema hay varias que vienen al menos desde el año 2010, ha habido 3 comisiones de reforma al sistema de salud. Este es un problema que desde el punto de vista de los especialistas en salud está diagnosticado hace rato y también tiene formas de ser tratado. El tema es que ha habido una crisis del sistema político, Congreso, partidos de derecha, izquierda, que no se han podido poner de acuerdo en hacer las reformas de fondo necesarias, que son avanzar hacia algún tipo de mancomunación de cotizaciones. Eso creo que hay que tenerlo bien claro. O sea, cualquier solución de fondo del problema, ya sea transitar hacia un sistema tipo seguros sociales alemán o hacia un sistema tipo seguro único, como lo que se usa, por ejemplo, en Australia o en Corea del Sur, en ambos casos lo que implica es juntar todas las cotizaciones, es decir, juntar todos los 7% en un solo fondo común y que eso permita atención en una red integrada público-privada. Ahora, eso es una reforma estructural para la cual el gobierno no tiene los votos y no hay ningún gobierno ni izquierda ni derecha que haya tenido, digamos, la voluntad y los votos para aprobar ese tipo de reforma. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora son efectivamente parches. Entonces, el debate lo centramos en, bueno, cómo salimos de la coyuntura del fallo y perdemos la perspectiva más grande, que es decir, bueno, cómo resolvemos el problema de nuestro sistema de salud.
la coyuntura desgraciadamente no tiene soluciones fáciles, es decir, todo parche, como son los parches, es una solución incompleta. Yo creo que efectivamente el gobierno está un poco atrapado en esto, creo que está en una coyuntura en donde, por un lado, efectivamente no quiere salvar a las ISAPRES, es decir, pasarles dinero para que sobrevivan, pero por otro lado entiende que tampoco las puede dejar caer, es decir, que simplemente hacer que el sistema ISAPRES colapse de un día para otro, eso no es algo que sea bueno para la salud de los chilenos, en el sentido de que efectivamente se pueden producir quiebres en la continuidad de tratamiento, puede haber también una quiebra de prestadores privados, que hoy en día son prestadores que también le prestan servicios a FONASA. Recordemos que 50% de las consultas de centros privados de salud son pacientes FONASA, 30% de los días cama de los pacientes hospitalizados, las clínicas son pacientes FONASA. Entonces, efectivamente, la situación hoy en día es bien difícil. Yo creo que tiene que hacerse todo lo posible por cumplir el fallo, evitar, no hacer un rescate financiero de la ISAPRES, pero también creo que hay que entender que no es realista pensar que una quiebra súbita de varios aseguradores privados no va a tener ningún efecto en el sistema de salud. Eso efectivamente puede tener efectos que pueden ser malos para el sistema de salud. Y sí, de todas formas, tener una mirada a más largo plazo y entender que acá no hay una salida simplemente por parches. Acá lo que hay que hacer es una reforma de fondo al sistema de financiamiento y eso es lo que debería buscar consensuar el sistema político. Doctor, bueno, el ex ministro de Salud, Emilio Santelices, que no digamos que es una persona ligada al oficialismo, al contrario, fue ex ministro durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, endosaba responsabilidad a la ISAPRES precisamente en el sentido de que no fueron capaces durante todo este tiempo de modernizar el sistema, el modelo y adecuarse a estas necesidades que estaban surgiendo. Si hubiese voluntad por parte de la ISAPRES, que es algo que lamentablemente hasta ahora no se ha visto, ¿es perfectible el modelo y de qué forma se podría hacer? A ver, creo que el sistema tiene varias ineficiencias. Uno de los temas es que, y creo que es otro de los temas cruciales que a veces se olvida, es que el sistema funciona primero discriminando, es decir, dejando afuera a los pacientes más enfermos de mayor edad y seleccionando a los pacientes de mayor ingreso y menos enfermedad. Eso hizo que el sistema, en el fondo hasta el año 2010, cuando fue el fallo del Tribunal Constitucional, pudiera subir los precios en forma bastante ilimitada, por otro lado dejar de lado a los pacientes más caros y hacer que los pacientes que estando en ISAPRE se convertían en pacientes más costosos, como por ejemplo porque envejecían, se les subía los planes hasta un momento en que podían, digamos, en que no les quedaba otra que salirse del sistema. Entonces, esa situación les permitió al ISAPRE durante muchos años ser ineficientes, pero compensar en esas ineficiencias con aumentos en los ingresos vía alza de planes. El tema es que, claro, el año 2010 vino este fallo, y este fallo cambió esa situación. Las personas empezaron a litigar, ya no se podían subir los planes en la misma manera que se hacían antes, y las ISAPRES, por otro lado, no cambiaron, no adoptaron estos mecanismos de control de costos, como sería, por ejemplo, tener un sistema de atención primaria, pagar por solución de problemas. ¿Por qué? Porque había incentivos que eran un poco quizá que no estaban del lado del paciente. Por un lado, la integración vertical entre prestadores y ISAPRES hacía que, si bien la ISAPRE podía estar pagando de más por un examen, estar indicando exámenes de más, esos exámenes eran, por otro lado, dinero. Si bien salían del bolsillo del ISAPRE, muchas veces iban para una clínica que era de esa misma ISAPRE. Entonces, a la larga no había muchos incentivos a decir, mira, ¿cómo hacemos la atención más eficiente? ¿Cómo hacemos para que los costos del sistema no suban en forma desproporcionada y que hagamos una atención que sea costo efectiva? Y se quedaron con el mismo sistema por los últimos, digamos, 15 años, sin hacer cambios internos que incluso ya FONASA ha hecho. Recordemos que FONASA, ni qué decir, tiene un sistema de atención primaria y FONASA ya empezó a pagar por solución de problemas. Está incorporando ese mecanismo de pago a los hospitales, cosa que las ISAPRES no lo hicieron. Entonces yo creo que la ISAPRE, efectivamente, yo concuerdo ahí con el ministro Santelices, se quedaron muy atrás y desgraciadamente ahora este barco se está hundiendo y hacer reformas, este tipo de cambios de los que estamos hablando, es decir, por ejemplo, crear atención primaria en las ISAPRES, cambiar los mecanismos de pago, son igual que una reforma política, o sea, son cosas que uno las piensa hoy, pero aquí a que se implementan pueden pasar 5 años, y no es una reforma que se puede hacer en un barco que se hunde. Y lo que estamos hablando acá es que efectivamente la ISAPRE enfrenta un escenario bastante, yo diría, catastrófico. Para que se haga una idea,
Yo saqué la cuenta de cuánto sería simplemente lo que tendrían que pagar las ISAPRES, equivale a 17 años de utilidades, de las utilidades, por ejemplo, que recibieron promedio entre los años 2012 y 2019. Además, el fallo implica el descenso de ingresos, producto de que no se cobra a los niños menores de 2 años y al mismo tiempo se reajustan planes a la baja. Entonces, ese es un cambio tectónico en términos de ingresos, que independiente de lo que uno piense del sistema ISAPRE, es decir, acá no estoy haciendo un juicio moral, digamos, simplemente quiero decir que a cualquier empresa que yo le digo, mira, de un día para otro vas a tener que pagar 17 veces tus utilidades promedio anual, y las tienes que pagar en los próximos 6 meses o en el próximo año, cualquier empresa quiebra con eso. Creo que eso hay que ser también realista. Desgraciadamente, en este caso, no es una empresa cualquiera, sino que es una empresa que también al quebrar arrastra pacientes que pierden continuidad de tratamiento y puede arrastrar a prestadores que le prestan servicios de salud a todos los chilenos. Y creo que ese es justamente el problema que estamos enfrentando, y el gobierno debe buscar cómo, sin salvar a las ISAPRES, tampoco dejarlas caer, y buscar una transición a un nuevo sistema de salud que ojalá pueda avanzar hacia una mancomunación de cotizaciones y idealmente ojalá la creación de un seguro único de salud al estilo Australia o Corea del Sur. Doctor, nos quedan un par de minutos, pero a propósito de control de costos y de la integración vertical que dice usted, porque el problema no es solo las ISAPRES, están los prestadores, están estas redes, ¿no es cierto?, de clínicas, Sí. estos consorcios que tienen y que viven justamente de hacerles muchos exámenes, hacer muchos escáneres, hacer muchas resonancias magnéticas, etcétera, etcétera. En la medida en que efectivamente ese sistema cambiara, esos prestadores también podrían quebrar. A ver, yo creo que los cambios que está viendo el sistema van a ser una presión hacia ser más eficientes. Creo que también ahí las clínicas, hay varias que se han dado cuenta de esto, y que efectivamente había cosas por las que se cobraba más clínicas se están atendiendo por FONASA. Creo que eso es también una cosa que estamos viendo hoy en día, que más prestadores privados están haciendo exámenes por FONASA, consulta por FONASA, y creo que eso es bueno. Eso habla de que efectivamente las clínicas también tenían espacio para ser más eficientes, para generar la misma atención, pero a un menor costo. Entonces, yo creo que en la medida que esta crisis no tenga un desenlace súbito, es decir, todo lo que sea, digamos, hacer que la transición sea más lenta, que va a permitir eso, que efectivamente los prestadores se adapten a esta nueva situación, y se adapten a una situación en donde efectivamente FONASA va a tener un rol más preponderante, donde va a haber que trabajar con otra estructura de costos. Creo que en esa línea yo lo que rescato del proyecto del gobierno es la propuesta de crear seguros complementarios que funcionen con FONASA. Creo que efectivamente eso es una buena idea, es algo que permite que que mejora. Hoy en día FONASA tiene buena cobertura en el sistema digamos público, el sistema privado tiene buena cobertura pero solo ambulatoria, es decir, en general las consultas, ciertos exámenes tienen buena cobertura, pero a nivel hospitalario en el sector privado la cobertura es mala. Entonces el sistema de seguros complementarios que propone el gobierno ayudaría a mejorar esa cobertura y haría que FONASA sea más atractivo para pacientes que hoy en día están en el sistema ISAPRES. Y yo creo que sí es un paso hacia la creación de un sistema similar, por ejemplo, al que hay en Australia, donde todas las personas aportan a un seguro universal que permite una atención en una red público-privada, pero además se pueden crear sobre ese seguro único, ese seguro universal, se pueden contratar seguros complementarios. Un sistema similar, por ejemplo, existe en Corea del Sur, existe en Taiwán, existe en Canadá, y yo creo que en la práctica lo que estamos viendo es que sin que haya una ley que cree un seguro único, FONASA se está convirtiendo en cierta forma en un seguro único. Ahora, eso no necesariamente es bueno en el sentido de que para que realmente creemos un seguro, un FONASA que funcione, se requiere también una reforma legal. Es decir, llegar así a un seguro único como por accidente, simplemente porque desaparezcan las ISAPRES, no necesariamente es la mejor solución. Creo que lo ideal, y por eso insisto en esto, es más que buscar las soluciones parche de cómo salir de la coyuntura, ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer para generar un sistema que mancomune cotizaciones, que mejore los sistemas de pago, que haga más eficientes las prestaciones y que sea un seguro de salud que le sirva a todos los chilenos, y no lo que tenemos hoy en día, que por un lado tenemos un seguro estatal donde hay listas de espera, donde hay pacientes que tienen dificultad para ser atendidos, y un seguro privado donde a los pacientes se los discrimina en base a sus enfermedades o no se les paga las licencias que necesitan. O sea, necesitamos de una vez por todas terminar con esta
división que tiene el país y generar un sistema de salud que le sirva a todos, no uno que me sirva cuando estoy enfermo y uno que me sirva cuando estoy sano, o uno que me sirve cuando tengo problemas de salud mental y otro que no me cubre cuando tengo problemas de salud mental. Juan Carlos Saide, médico internista de la Universidad de Chile, magíster en salud pública, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Bueno, Juanita, ahí tenemos algunos antecedentes técnicos que demuestran también que detrás de esta defensa irrestricta a las ISAPRES, Que tienen algunos. hay mucho de criterio ideológico y poco de criterio técnico, porque la evidencia indica que efectivamente es un sistema que está colapsando, Y que no tiene vuelta que así no como tiene está. vuelta así como está y que se necesita un cambio. Pero claro, hay una defensa ciega al modelo porque hay un contexto ideológico también detrás que lo Y puede mucha explicar. plata detrás. Y mucha plata también detrás. Así que bueno. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Siga junto a nosotros. En breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Y Juanita, nos reencontramos, en mi caso contigo, el jueves, porque no voy a estar mañana, pero tú vas a estar acá a las 7 en punto. Yo voy a estar de todas maneras. Así que nos reencontramos. Un abrazo. Un abrazo.